Iniesta, después del partido de selección española de fútbol, dijo: "En un juego de equipo nadie hace las cosas solo". Andrés Iniesta, elegido mejor jugador del partido ante Turquía, realzó por encima de la victoria la sensación que transmite el equipo. Hemos logrado tener una tranquilidad importante para el último partido de la fase de grupos, analizó en Telecinco el jugador del Barcelona. Iniesta, elegido por segunda vez el jugador más destacado de la Eurocopa, restó trascendencia a este reconocimiento y ensalzó el papel de todos los futbolistas. Estoy agradecido a la gente, la confianza que me muestra es muy importante. Pienso en lo mismo, en un juego de equipo nadie hace las cosas solo. Así que un 10 para todos. Estoy disfrutando porque las cosas salen bien y los compañeros están a un nivel muy alto. Cada año y cada temporada vienen sus cosas buenas y malas y hay que aprovechar el momento. No hemos hecho nada aún pero vamos por el buen camino, advirtió el centrocampista de España. La grada aclamó a Iniesta durante gran parte del encuentro. Se oye todo, estás metido en el partido, pero hay cosas que se notan. Los ánimos dan fuerza para seguir, la afición ha estado de 10, y eso es importante. Rechazó que al conjunto de Vicente del Bosque le faltara gol. Tenemos jugadores para hacer goles como Álvaro Morata, Nolito o Silva. También a Duriz o Pedro, cuando salen. Tenemos un estilo definido y cuesta hacer ocasiones cuando el rival está cerrado. La dedicatoria de Nolito. Nolito, nada más acabar el partido, explicó el porqué de su dedicatoria a Casillas. Le han metido un poco de caña y me trata muy bien. Me dijo que si metía un gol se lo dedicara y así ha sido. Se mostró contento por la victoria, tranquilo y a preparar el siguiente partido, agregó Nolito, que respondió a las críticas por falta de gol del equipo en algunos momentos. Hay que tener tranquilidad y calma. Este equipo tiene mucho gol, pero no siempre se puede meter 3. Me preocupa que podamos estar concentrados si estamos jugando a un gran nivel. Sobre el rival, indicó: nos han jugado de tú a tú y eso nos ha beneficiado. La República Checa se cerró más.